Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesús, queremos elevar esta humilde plegaria, Padre, a tu trono de la gracia para que un grupo de tus hijos pueda tener la presencia de tu Hijo amado en nuestro alrededor por medio del Espíritu Santo, porque invocamos su presencia, su nombre y su promesa. Que esta reunión sea para gloria y alabanza de tu nombre solamente y que podamos ser tenidos por dignos para estar en tu presencia y poder proclamar tu palabra. Que tus santos ángeles nos acompañen, allí donde cada uno de nosotros se encuentra. Oramos por los que estamos, los que se conectarán y los que escucharán después. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén. 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 Bien, entonces vamos a hablar de un tema muy interesante, mis queridos hermanos. Un tema de actualidad. Tiene tanta actualidad que es de vital importancia. La unidad. Qué lindo es estar unido en familia espiritual, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo y que lamentablemente podrán ir a peor. Hay una promesa del Señor, ya vamos a llegar a esa promesa de Juan capítulo 17. Jesús estaba preparando para lo que le iba a acontecer momentos después, y él hace una oración tremendamente profunda y hermosa, detallando el método de Dios para avanzar la obra. Jesús había avanzado su ministerio porque estaba unido absoluta y completamente con el Padre. Y Él nos muestra el camino y el ejemplo para que nosotros avancemos la obra que nos corresponde, estando unidos con Él a través del Espíritu. Y ese fue el resultado cuando vino la lluvia temprana en el cristianismo primitivo, allá en el aposento alto, donde en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, nos habla, versos 46-47, que nos dice lo siguiente: y perseveraban unánimes, unidos en un solo sentir, es unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Este era el ideal que se cumplió por una obra que los mismos discípulos, obedeciendo el mandato del Señor, no se dispersaron cuando Él ascendió a los cielos. No se fue cada uno a hacer sus tareas, a atender su familia y a atender sus negocios. Ellos habían quedado muy bien preparados por el Señor. Después de 40 días que el Señor les explicó detalladamente la misión que tenía en la tierra con las Escrituras. Y ellos recién creyeron ahí realmente lo que había pasado durante esos 3 años y medio que tuvo nuestro Señor de ministerio. Estaban tan unidos en un sentir que esa unidad desembocó en la lluvia del Espíritu Santo, en lo que nosotros conocemos como las lenguas de fuego. A esas 120 almas en un aposento alto que dio comienzo a una etapa preciosa de la iglesia que es el evangelismo. Y ahora nosotros, que estamos llegando al otro extremo en la línea del tiempo, ellos comenzaron acá y nosotros vamos a estar acá y vamos a cerrar ese ciclo que ellos abrieron. También en unidad y por la obra del Espíritu Santo, cuando venga ese fuerte pregón, la última proclamación. Hay una tarea muy grande todavía por hacer porque la mies es muchísima y los obreros son muy pocos. Pero el Señor mandará obreros a su mies. Y aquellos que ya estamos, debemos estar unidos. Fíjense ustedes que en la matutina Recibiréis Poder, 28 de octubre, ¿sí? La hermana Juay hace una apelación a estos versículos que acabamos de leer y los volveré a leer, porque ella los cita al comienzo de la matutina, 28 de octubre, Recibiréis Poder, que dice así: y perseverando unánimes cada día en el templo,
partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. Hoy nosotros, aquellos que deseamos salir de las ciudades, aquellos que ya hemos logrado salir de las ciudades, y a otras personas que tienen planes, les cuesta mucho adaptarse a esa realidad de cuando éramos todos en nuestra etapa de niñez, comíamos en familia. Todos alguna vez hemos comido con nuestros familiares. Y recordamos con una añoranza muy linda, ¿no? Cuando comíamos con nuestra familia. Cuando éramos niños, había un calor de hogar, un amor fraterno, y ya la vida nos hace crecer y cada uno toma su rumbo. Pero esa era una experiencia muy linda. Pero estos cristianos la siguieron conservando porque ellos comían juntos con alegría y sencillez de corazón y alababan a Dios. Eran muy consagrados, eran gente santa, separada por Dios para que Dios la usara. Y teniendo favor con todo el pueblo, es decir, a todo el pueblo les gustaba lo que veían. Decía, qué gente agradable, gente que come con alegría, gente que no tiene, eh, como a veces decimos nosotros, cosas para criticarle. No, ellos son de alabar. Era el testimonio que daban estas personas, ¿sí? Y el Señor, por ese testimonio, añadía cada día a los que habían de ser salvos. La sierva del Señor dice así: cada persona verdaderamente convertida estará intensamente interesada en llevar a otros de las tinieblas del error a la maravillosa luz de la justicia de Jesucristo. El gran derramamiento del Espíritu de Dios que ha de alumbrar toda la tierra con su gloria no sobrevendrá hasta que tengamos un pueblo esclarecido que sepa por experiencia lo que significa ser colaboradores juntamente con Dios. Es decir, esto es un condicionante. Si nosotros no experimentamos la unidad entre nosotros, el Espíritu Santo no nos visitará, porque es un elemento indispensable. El Espíritu Santo tiene que haber logrado la unidad entre nosotros y lo logrará en su momento para que Él pueda regresar de nuevo a esta tierra con poder. Aquellos que no tengan en sus planes, en la unidad, para que pudiera avanzar la obra del Señor y dar testimonio a través de ese parecer, decir, todos se llevan bien, todos se mueven en el amor en Cristo, el Espíritu Santo no va a poder dar testimonio a través nuestro. Cuando tengamos una consagración completa y sincera al servicio de Cristo, Dios lo reconocerá derramando su Espíritu sin medida. Qué promesa tan hermosa, hermano. Y a nosotros se nos hace esa promesa el Altísimo. Qué privilegio que tenemos. Pero esto no ocurrirá, dice la sierva del Señor, mientras la mayor parte de la iglesia no trabaje juntamente con Dios. Nosotros tenemos que, en unidad, ser colaboradores de Dios. Él nos dirige y nosotros somos apenas obreros. Dios no puede otorgar su espíritu cuando el egoísmo y la complacencia propia se manifiestan en forma tan notoria. Este es un aspecto humano que todos alguna vez lo hemos experimentado. Primero yo. Primero lo que yo digo. No, es que me parece así. Es que a mí me parece así. Es que es como yo digo. Y eso no fomenta la unidad, sino fomenta lo contrario. Cuando prevalece un espíritu que, si se lo tradujera en palabras, dice la hermana Juárez, constituiría la respuesta de Caín: ¿soy yo guarda de mi hermano? Es lo mismo. Cuando cuando el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él pudo haberlo respondido, no lo sé, no lo vi. Él sabía dónde estaba. Pero sin embargo desafió a Dios, diciéndole, ¿quién soy yo, guarda de él?
como diciéndole que tengo que responder esa pregunta. Esa actitud, la hermana Huay menciona que es la actitud ante Dios cuando nosotros nos movemos de manera individual. Sigue diciendo la sierva del Señor, si la verdad para este tiempo, si las señales que se están multiplicando por todas partes, que testifican de que el fin de todas las cosas está cercano, no son suficientes para despertar la energía dormida de los que profesan conocer la verdad. Entonces los alcanzará una oscuridad proporcional a la luz que ha estado brillando sobre ellos. Y si hay alguien que ha tenido más luz que cualquier otra persona, incluso en nuestra generación, son los adventistas del séptimo día. Y si nosotros rechazamos esa luz, en proporción a esa gran luz, nos caerá una gran oscuridad. Y no podremos discernir los tiempos. En el gran día de ajuste final, no podrán presentar a Dios ninguna excusa por su indiferencia. No habrá razón alguna para argumentar acerca de por qué no vivieron, anduvieron y trabajaron a la luz de la sagrada verdad de la palabra de Dios. Esa es la luz que a nosotros nos toca caminar, que nos alumbre la luz de la palabra de Dios. Ni de por qué no revelaron al mundo obscurecido por el pecado mediante su conducta, su simpatía y su celo, que el poder y la realidad del Evangelio no pueden ser controvertidos. El poder y la realidad del Evangelio no pueden chocar, tienen que ser armoniosos. Y ese es el testimonio y responsabilidad de cada uno de nosotros. No es el ministro solo, dice la hermana Huay, sino también los feligreses, quienes no están haciendo todo lo posible para instar a los hombres por precepto y por ejemplo a aceptar la gracia salvadora de Cristo. Con habilidad y tacto, con sabiduría recibida de arriba, deberían persuadir a su semejante a contemplar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Amén. Hasta acá nosotros entendemos que la verdad primordial es que la palabra de Dios nos alumbra el camino y que teniendo el modelo de Cristo podemos avanzar en unidad. En nuestra experiencia con mi esposa y también con el hermano José Antonio, y ahora que está nuestra querida hermana Evelyn con nosotros acompañándonos, hemos visto ejemplos donde la gente que quiere salir de las ciudades lo quiere hacer por su cuenta. Nadie puede obligar a nadie. Acá no obligamos a nadie, por supuesto. Y si te están obligando, mejor ese grupo no es para ti. Todos tienen que obrar en la viña del Señor de manera voluntaria. Nadie llegará al cielo porque lo han traído a los empujones. Nosotros tenemos que ser obreros humildes, que sepamos aceptar nuestra responsabilidad de manera voluntaria, pero buscar el consejo, la guía de la palabra de Dios y de hermanos y hermanas experimentados y escucharlos. Hay algo que la hermana Juan menciona en Testimonio para los Ministros, el capítulo Cómo estudiar la palabra de Dios, donde ella dice que nosotros debemos empezar a utilizar algo que no estamos acostumbrados, el sentido común. Si nosotros vamos a un mercado de fruta y vemos en dos puestos que un kilo de naranja vale 1,50 € y otro kilo en la misma naranja vale 1 €, ¿a dónde vamos a comprar? ¿Dónde está más barato? Claro. El sentido común me dice que yo tengo que ir por el mismo kilo de naranja al que está más barato. Eso es sentido común. Si estoy en invierno, nosotros estamos en invierno, y tengo que salir a caminar, a hacer una diligencia, el sentido común me dice que tengo que salir abrigado. ¿Por qué? Porque el sentido común me dice, si no te abrigas, te puedes enfermar. El sentido común en el lenguaje espiritual es que si tú ves algo que no te cierra, no concuerda, y tú sigues adelante, es porque no estás dejándote guiar
Primero por la palabra y por el sentido común. Hay algo que no funciona bien. Y tú tienes que dudar. Porque el sentido común te está avisando también de que el enemigo obviamente está trabajando para el perjuicio de nuestra salvación. Debemos empezar a practicar a usar el sentido común. En Testimonio Selecto, tomo 5, capítulo 41, la hermana White habla sobre un párrafo de la oración hermosa que hace Jesús en Juan capítulo 17. Yo voy a pasar, voy a leer Juan 17 del verso 14 al 22, al 24. ¿Qué dice así? Cuando Jesús está por comenzar su periodo más difícil de aguantar todas las pruebas juntas que se le venían en esas horas próximas. Y él dice, cuando ora al Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego, le dice al Padre, que los quite del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mi querido hermano, que no te engañe este mundo, porque si tú eres realmente un seguidor de Cristo, las cosas de este mundo no te van a atraer. Tu patria, tu ciudadanía, tu hogar, no es este mundo. Tú puedes tener el pasaporte que tengas, pero en definitiva, para la eternidad, el único pasaporte que va a servir es la aprobación que el Señor te dé un pasaporte para entrar a la Canaán celestial. Esa es tu patria, tu tierra, tu lugar. Nosotros tenemos que pensar así. Jesús lo dijo. Ellos no son de este mundo, como yo tampoco. Dice así, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, porque Jesús es la verdad. No ruego solamente por estos, oraba por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí esa oración me toca a mí, te toca a ti, y te toca a ti, hermano, y a ti, hermano, a todos nosotros, y a tú que me escuchas. Jesús oró por ti también, y por nosotros, porque nosotros hemos creído por la palabra de ellos que han escrito este santo evangelio. Y esa oración debe ser entendida como que Jesús oró también por cada uno de nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo el mundo va a creer que nosotros tenemos el Evangelio? Cuando actuamos en unidad, en un solo sentir, como se veía recién en los primeros versículos de Hechos 2, 46, 47. Comían con alegría, juntos, unánimes, de un solo ánimo. Y el pueblo estaba recibiendo un buen testimonio y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Ese era el testimonio de ellos y nosotros estamos llamados a dar también ese testimonio. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros, hace un hincapié nuestro Señor Jesucristo, somos uno con el Padre, dice él. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Es una de las mejores oraciones que un cristiano puede escuchar. Y el Señor oró por cada uno de nosotros. Y la hermana Huay menciona, como dije en Testimonio Selecto, tomo 5, capítulo 41, lo siguiente sobre esto.
debiera entenderse que la unión perfecta entre los obreros es indispensable para que se realice con éxito la obra de Dios. Si no hay unión, no hay éxito. Tú quieres trabajar en un proyecto para el Señor, busca la unidad con Dios y con tus hermanos. Para mantener la paz, cada uno debe pedir sabiduría al gran instructor. Guárdense todos de presentar proposiciones ambiciosas que tengan por resultado el crear disensiones. Cuando nosotros estábamos haciendo este grupo, no habíamos venido todavía a España, mi esposa y este servidor estábamos en Alemania, escuchábamos las propuestas de los hermanos del grupo para continuar en el proyecto de salir de la ciudad y levantar un puesto de avanzada en España. Las propuestas más inverosímiles que puedo recordar. Muchas, muchas. De hermanos que tenían buena fe, no me cabe la menor duda. Pero sin embargo, esas propuestas creaban disensión, porque el que proponía era él el que estaba dispuesto, pero el que escuchaba, el otro miembro del grupo, no quería. Y sucedía, y eso sucede en todos los grupos. A mí me parece que tenemos que ir había por ejemplo, un hermano decía, vamos a comprar 4 hectáreas entre 4 hermanos y cada uno 1 hectárea. Y cada uno en su casita, y cada uno con su huertita, y después de sembrar así, nos repartimos las cosechas. Yo le voy a dar un poquito de pimiento, él me va a dar un poco de tomate, el otro me va a dar un poco de patata, pero cada uno en su casa. Otra hermana, me acuerdo, de España, que nos decía, yo no sé ustedes, hermanos, acá hay extranjeros, ella decía latinoamericanos, ¿cómo pueden ustedes vivir en una casa de diferente nacionalidad? Porque en mi casa, nosotros los españoles, no dejamos entrar a un extranjero. Entonces, esa era la propuesta de ella. Yo iría, pero voy por mi cuenta. No quiero a nadie en mi casa. ¿Sí? Bueno, yo le dije, pues hermana, nosotros tenemos que pensar en los demás, no solamente en nosotros. Sí, pero yo no me entra en la cabeza, no me imagino, aparte de un extraño, un extranjero, ¿no? Que viviera en mi casa. No sé cómo ustedes hacen. Bueno, son propuestas. Eso, por más proyecto que pueda servir para el Señor, crea disensión. Y eso es lo que acabamos de leer. Si no tenemos un solo sentir, que ese sentir no lo da el hermano Gerardo, absolutamente que no, ni el hermano José Antonio, ni mi esposa, ni nadie, lo da el Espíritu Santo. Tú te conectas con Dios, tú te sometes al Señor en humildad, en oración, en temor de Dios. Entonces, el Espíritu Santo empezará a trabajar derribando barreras para que tú puedas amar a tu prójimo y estar unido en el Espíritu y en el amor. Debemos someternos unos a otros, dice la sierva del Señor. Nadie en sí mismo es completo. Y eso es muy cierto. Debemos aprender constantemente del gran instructor, sometiendo nuestra mente y nuestra voluntad al Espíritu Santo. Él es el que guía. Este servidor estuvo, antes de comenzar este grupo, que después se transformó en un puesto de avanzada, mi esposa y este servidor tuvimos 8 años en otro grupo. Y durante 8 años, del 2012 al 2019, un grupo de hermanos de España especialmente, Canarias y etcétera, y de otros lugares, en 8 años no se logró nada. Cada uno tenía su fórmula. Cada uno tenía sus preferencias. 8 años estuvimos participando de ese grupo. Y este servidor insistía, hermano, queremos salir de las ciudades, ya tenemos un modelo. Que nadie venga con su propio modelo, porque el Señor ya nos mostró a nosotros un modelo para salir de las ciudades.
Si nosotros creemos que podemos mejorar el modelo que salió de la mente de Dios, un modelo perfecto, si tú crees que puedes mejorar ese modelo, te puedo decir directamente, estás equivocado. Tú no puedes mejorar nada de lo que Dios hace. No puedes hacerlo, no te imaginas, ni te imagines ni lo sueñes, no puedes mejorar nada. Si el Señor ha dejado un modelo para que nosotros podamos cumplir su voluntad en el salir de las ciudades, el modelo de la experiencia que tuvo la hermana Juárez con dos pastores que hicieron eso de salir de las ciudades con el plan del Señor, porque la hermana Juárez recibía constantemente instrucciones de cómo debía ser ese modelo educativo para que el Señor nos educara en el campo, en los puestos de avanzada. Y yo le decía a los hermanos, ¿por qué tenemos que buscar otro modelo? ¿Acaso nosotros podemos mejorar el modelo del Señor? Sí, pero hermano, es que a mí no me gusta el frío, es que no, hermano, es que a mí no me, yo no quiero vivir con otra gente, hermano. En fin, un montón de cosas. Y yo le decía, pero confiemos en el Señor, avancemos por fe. Bueno, después de 8 años me pegaron la patada. Tanto insistir que me ha tocado. Pero bueno, dije yo, ¿me ha servido de experiencia? Por supuesto que sí. Y después con otros integrantes de otros grupos, mi esposa y este servidor armamos este grupo de puesto avanzada Europa, en el grupo de WhatsApp, y en menos de un año calendario, en menos de un año, desde comenzar de cero, pero yo ya no era invitado, yo estaba dirigiendo el grupo, porque quería llevar este modelo Madison. El modelo es una orden religiosa dentro de la iglesia adventista. Es un modelo único, educativo, para que el Señor transforme tu mente, para que Él pueda quitar todo lo que no va, lo que no sirve, lo que no puede ser usado, quitarlo primero y poner lo que el Señor quiere, los principios que Él quiere que tú te rijas en el campo. Y en menos de un año, nosotros ya habíamos comprado esta propiedad, porque era un modelo que el Señor había bendecido. Y esta vez nadie, yo le decía a los hermanos, hermanos, tenemos un modelo, no vamos a cambiarlo. Y el Señor nos bendijo. Lograr la unidad significa someternos a la voluntad del Señor. Y si yo lo hago, y el hermano José Antonio lo hace, y mi esposa lo hace, la hermana Evelyn lo hace, y tú quieres hacerlo, en el temor de Dios, el Espíritu Santo nos va a unir, porque puede trabajar en nuestros corazones. Nosotros tenemos, el otro mes vamos a cumplir 3 años. Ya estamos preparando la torta. La trevelita. Pero ha sido una experiencia hermosa, hermosísima, porque nos hemos conocido con el hermano José Antonio. Y él vino del comienzo mismo que estamos nosotros. Y nuestra querida hermana Evelyn, que está acá con nosotros, también vino esa primera semana en la que nosotros teníamos apenas 7 días de llegada. Acá no había nada. Luz, agua, entraba frío, ventana rota, puerta rota. No había desagüe, no había nada. Nada. Y ellos dos estaban con nosotros. Y, y el Señor, al hermano José Antonio le ha dado, y a nosotros, ¿no?, el privilegio de tenerlo con nosotros. Y nos ha acompañado desde entonces. El privilegio es mío. ¿Sí? Bueno, compartido. Una gracia de Dios. ¿Sí? Porque hemos logrado la unidad en el temor de Dios, en el amor al prójimo, en la doctrina, ¿sí? Y estamos acá. Nosotros conocemos personas que han salido y han regresado. Grupos que quedaron en la nada. Y en la gracia del Señor, no es mérito nuestro para nada, somos apenas siervos. El Señor nos ha mantenido unidos. Y ahora estos días estamos logrando la unidad con otros 2 puestos de avanzadas. Uno al sur, que está cerca de Madrid, en Toledo, y otro al norte, que está en Asturias, en Mieres. Hay 3 grupos con los cuales ya estamos, ahora voy a entrar un poco más de detalle, coordinando tareas en unidad. Y creemos que el Señor está reuniendo a los suyos por lo que viene. Porque lo que viene es gordo, lo que viene es fuerte. Se dice, yo no pongo fecha, no, nunca lo haré,
pero que este año vienen cambios. El que venga o que no venga, no lo sabemos. Pero sí lo que deseamos es que nos pille a nosotros en unidad. Y si tú, mi hermano, quieres unirte a nosotros, bienvenido eres. Porque la obra del Señor, primero, para que Él obre en tu vida, tú tienes que unirte con los demás. Porque el Espíritu Santo te va a llamar a unirte. Tú no vas a trabajar independiente. Y con la bendición de Dios. ¿Sí? Nosotros creemos, como temerosos de Dios, que Dios es el conductor de esta obra. Dios la conduce. El Señor la va a avanzar. Pero va a avanzar con aquellos con los que Él pueda trabajar. Hombres y mujeres temerosos de Dios. Sigo leyendo. Dice la hermana White. Nadie en sí mismo es completo. Debemos aprender constantemente del gran instructor, sometiendo nuestra mente y nuestra voluntad al Espíritu Santo. Estudiar el segundo capítulo de los Hechos. En el seno de la iglesia primitiva, el Espíritu de Dios obró poderosamente por conducto de aquellos que estaban perfectamente unidos. En el día de Pentecostés, todos estaban de un mismo sentimiento, reunidos en un mismo lugar. Debemos demostrar al mundo que los creyentes de todas nacionalidades son uno en Cristo. Derribemos pues todas las barreras y alcancemos la unidad en el servicio del Maestro. Tú quieres servir al Señor, tú tienes que unirte con otros cristianos. Entonces el Espíritu Santo comenzará a trabajar en ti. Si tú no buscas la unidad y tú buscas estar aislado por tu lado, tú quieres hacer tu propia experiencia, no es el plan de Dios. Puedes hacerlo, eres libre y hazlo si quieres, pero no es el plan de Dios. El plan de Dios es que tú te unas a otros cristianos, hombres y mujeres temerosos de Dios como tú, y que trabajen juntos, guiados por el Espíritu Santo. Ahora debemos, por medio de esfuerzos diligentes y desinteresados, dice la sierva del Señor, procurar andar en el amor de Cristo, en la unidad del Espíritu, por la santificación que da la verdad. Una obra superficial no bastará para la realización del cuadro trazado en la oración de Jesús. Debemos desde ahora, dice la sierva del Señor, poner en práctica los principios del cielo. El cielo, he ahí nuestro gran lugar de reunión. Fíjense ustedes que la hermana Juárez pone de modelo lo que sucede en el cielo. ¿Ustedes creen que los ángeles cada uno va por su lado? ¿Ustedes creen que los serafines y los querubines dicen, no, yo tengo más poder que los ángeles, lo voy a hacer como yo quiero? Hay una unidad perfecta, con mayúscula, entre ellos. Y la hermana Juárez nos dice que ese es el modelo. Como en el cielo se obra en unidad, acá también los hijos de Dios, su iglesia, la iglesia del Señor, deben moverse en unidad. Hermanos, trabajar por la unificación, acercaos unos a otros, dejando a un lado toda invención humana y siguiendo fielmente en las pisadas de Jesús, nuestro gran modelo. Nosotros tenemos que entender que en el tiempo del fin, el enemigo sabe que si él puede quebrar nuestra unidad, va a comenzar a derribar todos los demás argumentos que podamos tener para el Señor. ¿Ustedes saben cómo hace el león o los leones cuando cazan en la sabana? Son muy astutos y cazan en manada, muy inteligentes. Van 4 o 5 leonas y se esconden. Obviamente en la sabana el pelaje de ellos se disimula muy bien con la maleza. Y hay un león o dos que ataca al grupo a campo abierto y comienzan a correr. Los ñus, los ciervos, en fin, todos los animales que ellos tienen como presa. Y comienzan a correr. Y los leones los dispersan porque atacan a unos en la carrera, comienzan a dividirse, comienzan a separarse y comienzan a cada uno por su lado. Y cuando uno se van separando y se acerca al matorral donde están escondidas las leonas, ya no hay escapatoria.
la separan primero. Y así ataca espiritualmente el enemigo. Ese león rugiente que anda buscando almas ¿A quién devorar? a quien devorar. Primero las separa y después las ataca. Y el que no crea que esto es así, les puedo asegurar, la Biblia nos dice que en la unidad está la fuerza del cielo en el alma del cristiano. Pero en la desunión no hay mucho que hacer. El enemigo nos separa primero y después nos ataca. Repítanse con frecuencia, esto hablo ahora de la unión con Cristo y el Padre, miércoles 16 de junio, la matutina que dice, repítanse con frecuencia estas palabras y cada alma discipline sus ideas, espíritu y acción diariamente, de modo que pueda cumplirse esta oración de Jesucristo, cuando Él dice que para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Cuando nosotros estamos unidos en el amor ágape, en el amor que solamente podemos ver a alguien en quien podamos servir, porque el amor es servicio, el amor es caridad, es buscar el interés del otro. Y cuando el Espíritu Santo nos impresione a que todo el prójimo necesita de nuestro servicio y nosotros dispuestos a dárselo, entonces el testimonio del Espíritu Santo se hace vivo en nuestra vida. Y nosotros somos testimonio viviente de que Cristo habita en nuestro corazón. Porque estamos unidos a Dios y a los hombres en el Espíritu. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13. Satanás comprende el poder de tal testimonio ante el mundo y cuánto puede hacer en transformar el carácter. Ese poder de estar unido al cielo tiene tanto poder que puede transformar nuestra vida. No le agrada que una luz tal brille en aquellos que pretenden creer en Jesucristo. No es el designio del enemigo que esa luz de unidad del Espíritu brille en los corazones nuestros. Y pondrá en práctica cualquier medio concebible para romper esa cadena áurea que une corazón con corazón de los que creen la verdad y los une en íntima relación con el Padre y el Hijo. El enemigo lo sabe. Si el enemigo logra primero dividirnos en la obra del fin, él sabe que puede caernos con mucho más éxito. Y lo hace y lo logra. Pero aquellos que buscan la unidad son más fuertes, porque cuentan con la bendición y la protección de los ángeles, porque los ángeles también están dispuestos para ayudarnos en la unidad entre nosotros. Creemos en Jesucristo, dice la hermana Huay. Unimos nuestra alma con Cristo. Él dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Esto os mando, que os améis unos a otros. La iglesia del Señor al final del tiempo logrará una unidad tal como no ha sido vista desde la época de los apóstoles. Y ustedes saben cuál va a ser una de las características que va a fomentar esa unidad tan hermosa. La persecución. Va a unir a los que son siervos de Dios y va a desunir a los siervos de Dios de los que no son. Va a ser un gran filtro. No todos están dispuestos hoy por hoy, así en el tiempo que estamos, a tener problemas por ser cristianos. No todos. Imagínense el momento cuando venga la crisis, cuando no solamente tengan problemas, sino tengan persecución. Muchos saldrán, porque estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Sí? En la matutina Hijos e Hijas de Dios, el capítulo oró por la unidad, ¿sí? El mismo verso
Juan 17:21, que dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si hay algo que a ti y a mí nos va a ayudar a predicar el Evangelio, es que ellos vean la unidad. Porque Él dice que todos sean uno, ¿sí? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Van a creer en nuestro Evangelio cuando lo vivamos en hechos y no en palabra. Dice así la sierva del Señor. Cristo nos ha dejado un ejemplo perfecto en el cual no encontramos pecado. Sus seguidores deben caminar en sus pisadas. Si no sois transformados en carácter, jamás podrán morar en él en su reino. Cristo murió para elevarlos y ennoblecerlos. Y los que retienen las tendencias hereditarias hacia el mal, no podrán morar con él. Si nosotros tenemos tendencias hereditarias que no queremos renunciar, no nos gusta, no deseamos, no tenemos interés en renunciar a esas tendencias hereditarias, no podremos ir al cielo. Él sufrió todo lo que puede sufrir y soportar la carne humana, para que podamos pasar triunfalmente en medio de las tentaciones que Satanás puede inventar para destruir nuestra fe. El mensaje selecto, tomo 1, capítulo 7, con el mismo versículo, la sierva del Señor nos dice, Dios exhorta a los que están medio despiertos para que se levanten y se ocupen con fervor en su obra, orando a Dios en procura de fortaleza para el servicio. Se necesitan obreros. No es necesario seguir reglas de precisión exacta. Reciba usted el Espíritu Santo y sus esfuerzos tendrán éxito. La presencia de Cristo es lo que da poder. Cesen toda disensión y lucha. Prevalezcan el amor y la unidad. Actúen todos bajo la dirección del Espíritu Santo. Si los hijos de Dios se entregan plenamente a Él, les restaurará el poder que han perdido por la división. Miren qué promesa. El Señor, si nosotros nos humillamos delante de Él, Él va a restaurar la unidad que nosotros habremos perdido. Dios nos ayude a todos a comprender que la desunión es debilidad y que la unión es fortaleza. Mi querido hermano, mi querida hermana, un puesto de avanzada, si tú quieres salir al campo, tú eres libre, completa y absolutamente libre de tomar tus decisiones. Pero un cristiano que ama y que quiere ayudar a su prójimo, tiene que pensar también en su prójimo. Si tú te vas solo, puedes hacerlo. Claro que sí, hay mucha gente que lo hizo. Y lo siguen haciendo los adventistas. Pero tú no piensas en tu prójimo. Tú no piensas en esa persona que no tiene el dinero que tú tienes para comprar tu casa en el campo, para hacer una reforma, para subsistir. Y esa persona tiene el mismo deseo, pero no tiene el dinero. Y quizá tenga talentos que pueden ser muy bien usados en la causa del Señor, pero no puede. Por eso están los puestos de avanzada, para que pensemos en los demás. ¿Recuerdan ustedes que en la cultura judía había tres grupos de personas, tres grupos que eran para Dios como la niña de sus ojos, que le decía al pueblo judío, no te metas con ellos, que eran los extranjeros, los huérfanos y las viudas, porque eran indefensos, eran débiles, y Dios lo tomaba como una ofensa personal el que alguien se metiera con ellos. Y vez tras vez le decía al pueblo judío, cuidado con ellos, no hagas injusticia con ellos, no hagas medida falsa con ellos, trátalo bien a ellos, cuida de ellos, las viudas, los extranjeros y los huérfanos. Y hoy tenemos dos tipos de personas más que podemos sumar tranquilamente a ese grupo de tres. Sumamos a los ancianos y sumamos a las madres solteras, que son vulnerables, como los otros tres. Y los puestos avanzados están para dar alivio, ayuda, sostén y servicio en unidad
para que todos puedan juntos avanzar la obra del Señor. Nosotros estamos llamados para ser ejemplo, para dar testimonio. Y es ahí donde nosotros contamos con todas las bendiciones del cielo si seguimos el plan de Dios de mantener la unidad como la mantenían los apóstoles. Fíjense ustedes que los apóstoles, las crónicas de la época, mencionan que los apóstoles estaban tan unidos, que incluso los romanos no lo podían exterminar, porque la unidad que mostraban ellos era testimonio para que los demás quisieran vivir lo mismo, esa unidad fraterna. Cuando un cristiano era abatido, lo mataban y dejaba hijos, los otros cristianos lo cuidaban. Cuando una cristiana, una mujer, un hombre eran golpeados y torturados, ellos lo curaban, lo cuidaban. Cuando uno no tenía que comer, el cristiano comía, había comida para todos. Eso era pensar en el prójimo. Si tú hoy conoces a un grupo así, que te pueda dar un plato de comida sin cobrarte, y pueda darte una cama sin cobrarte, y pueda darte un techo y un refugio sin cobrarte, es porque cuenta con la bendición de Dios. Ya el Señor arreglará con ese grupo. Ese es un puesto de avanzada, según la orden de Madison. Porque nosotros creemos que Dios va a avanzar su obra tan eficazmente como nuestro deseo de servir a Dios. Si tú tienes tu casa y te fuiste solo y no quieres saber de nadie excepto de tu familia, ¿qué vas a hacer si viene una adventista el séptimo día piadoso y te pide, hermano, no tengo dónde vivir? ¿Tú me ayudarías? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué puedes hacer? ¿Tienes comodidades? ¿Podrías compartirla? ¿Puedes hacerle una cama? Los puestos de avanzada están pensados para ese escenario, porque el Señor sabe que al final del tiempo se va a repetir la historia del primer siglo, persecuciones. Y nosotros necesitaremos refugio en el campo, en los puestos de avanzada, donde podrás encontrar una cama, un techo y un plato de comida, y tareas para hacer si quieres, porque es tu deber trabajar y ayudar a la obra del Señor, en la unidad del Espíritu y en la unidad del amor. La hermana Juan nos dice la sierva del Señor, no importa qué suceda, nunca os desaniméis. El Señor nos ama y cumplirá su palabra. Tratad de fomentar en los pacientes la confianza en Dios. Rogadles que tengan buen ánimo. Hablad de esperanza aún hasta el fin. Si han de morir, que mueran alabando al Señor. Él siempre vive, y aunque mueran algunos de sus fieles seguidores, sus obras lo seguirán y tendrán un gozoso despertar en la mañana de la resurrección. Amén. Qué linda promesa. No nos desanimemos, no hablemos de dudas, sino de fe, pues la fe proporciona poder infinito. Si nos aferramos de este poder y no confiamos en nuestra propia fortaleza humana, veremos la salvación de Dios. No es fácil, pero no es imposible lograr la unidad en Cristo. Para que yo esté unido a mi hermano, yo tengo que estar primero unido a Dios. Porque es el Espíritu Santo quien va a doblegar ese egoísmo que yo pudiera tener, esa avaricia que pudiera tener. Yo tengo que conocer a Cristo y rogar al Espíritu que me haga como Él. Y el Espíritu lo hará si obramos conforme a su voluntad. Y comenzarán a salir los frutos del Espíritu. Benignidad, bondad, paz, paciencia, longanimidad, fe. Y eso se manifestará en un testimonio en los puestos de avanzada. Se vienen tiempos de crisis,
que irán en aumento y muchos hombres y mujeres se encontrarán desorientados. ¿Qué hago ahora? Perdí mi trabajo. Quiero servir al Señor. No tengo dinero para comprar una casa en el campo. No he podido ahorrar. No tengo. ¿A dónde voy? No tengo trabajo y no puedo pagar ni la hipoteca, ni el alquiler, ni nada. ¿A dónde voy a ir? Por eso el Señor levantó los puestos de avanzada al final del tiempo, para que en unidad nosotros pudiéramos movernos guiados por el Espíritu. Mi querido amigo, mi querida amiga, busca a los que sirven al Señor en los puestos de avanzada. Únete a ellos. No tengas miedo, únete, conócelos. Y si tu deseo es servir al Señor, el Señor avanzará tus planes en el temor a Dios. El Señor busca obreros. Obreros que vayan a su mies. Hace poco miraba la noticia que uno de los mayores grupos que faltan empleados, obreros, es la gastronomía. No se consigue personal. Y a veces los propietarios, los jefes, los dueños de los restaurantes dicen, me toca cerrar, tengo que cerrar porque no tengo empleados. No quieren venir. Bueno, ellos tienen un salario. El Señor nos llama a su obra que va a tener resultados eternos. Y nuestra paga nos la dará el Señor. Amén. Confiamos en Él. Queremos alistarnos en su viña. El Señor te llama. El Señor nos llama a nosotros. Únete a los grupos que tratan de servir al Señor, que sirven al Señor y que temen al Señor. Quizá tú no puedas haber ahorrado 30, 40.000, 50.000 euros que vale una casa y haberte ido solo y después cómo vives allí, porque tienes que vivir, hay que generar ingresos, hay que comer, hay que pagar la luz, hay que pagar el impuesto, hay que pagar la gasolina si tú tienes un auto, hay que pagar el seguro del auto, hay que pagar el agua, siguen los gastos. ¿Cómo vas a hacer? Por eso el Señor nos dice a nosotros, el que tiene poco, el que tiene mucho, el que no tiene y el que tiene apenas, júntense todos en el criterio del amor en Cristo, en la unidad del Espíritu, y todos juntos avancen. De ahí es que la respuesta de Dios a la crisis que viene son los puestos de avanzada. Se adapta, es un plan de Dios. Y te digo, mi hermano, otra vez, tú no puedes mejorar ese plan. Ni lo sueñes, no lo intentes. Salió de una mente perfecta y el plan es perfecto. Si tú te ciñes por fe a las directrices de la orden de Madison. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. 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 Que te colme de bendiciones. La unidad es posible. Nosotros somos tal vez el problema. Pero a pesar de nosotros, la iglesia logrará la unidad en el espíritu, en el amor, en la doctrina, en Cristo, y avanzará triunfante. Y aquellos que se hayan sometido en el temor y la consagración, buscando la santidad en Dios, serán victoriosos y más que vencedores en Cristo. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias por esta meditación que nos das. Gracias por la oportunidad, Padre, de poder hablar de cuán preciosas son tus promesas para tu iglesia del fin. Hay un cielo colmado de recursos para ayudar a la alma más pequeña, si es temerosa de ti, a que sea victoriosa. Ayúdanos, Señor, a entender esa verdad y que el Espíritu Santo pueda moldear nuestros caracteres a la semejanza de tu Hijo amado, nuestro único modelo. Rogamos por todas esas almas que quieran salir de las ciudades para que puedan ser guiadas en el Espíritu al lugar correcto.
Amén. Te lo suplicamos, te lo imploramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Puedes llamarnos si lo quieres. Conéctate con nosotros, Puesto de Avanzada, acá en Riego del Monte, en León. Ya la hermana María Lourdes ya nos visitó, nos está visitando de Sí. nuevo. La hermana Evelina, ella casi 3 años hemos esperado, pero viene a visitarnos. Y ella pronto, Dios mediante, se va a unir al grupo que está en Toledo. Dios mediante. Ya lo está decidiendo, lo está definiendo y nosotros tenemos las puertas abiertas. El Señor necesita obreros y obreras para que vayan a trabajar. Amén. Pero primero nos dice, prepárate. Tú tienes que prepararte. Tu carácter tiene que ser moldeado. El mío, el de todos nosotros. Recuerda que Moisés tardó 40 años cuidando cabras en el desierto, en el monte, para sacar ese Moisés duro, candidato a Faraón, tremendo temperamento. Pero Dios le tuvo que vaciar de todo eso. Y le llevó 40 años. Y cuando estuvo recién después de 40 años, humilde, Dios lo llamó de nuevo. Ven, hay una obra que quiero que hagas. Ve a Egipto y dile a Faraón, deja ir a mi pueblo. A nosotros nos quiere llevar de nuevo al campo para prepararnos y nos diga, ven, ve a la ciudad y predica la última amonestación antes que los juicios caigan. Amén. Amén. Bendiciones, feliz semana para todos. Feliz semana para todos. Y el Señor les bendiga. Fuerte, fuerte, fuerte abrazo en Cristo Un fuerte para abrazo. todos. Y gracias por estar con nosotros. Feliz semana. Feliz semana. Feliz Feliz semana. semana para feliz semana. Feliz semana para Yes. Lucas, para Josué, mis sobrinos que están conectados, para nuestro querido hermano Agustín y para ti, María Lourdes, hermanita, bendiciones. Y para todos aquellos que escucharán después. Y si están escuchando este video en YouTube, ayúdanos con un like para que pueda ser más visto todavía. Bendiciones. Feliz semana. Bendiciones. Adiós.